Bueno, buenos días o buenas tardes a todos. Habemos personas de diferentes lugares, así que justo estamos ahí en el límite. Veo que hay gente de Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia y otros tantos más. Eh, Vamos a comenzar con el webinar. Bueno, México también acá me avisan y Venezuela. Para los que no hayan participado hasta ahora de alguna instancia como esta de webinar, les comento un poco la dinámica. Vamos a tener una parte de presentación, después pasamos a una parte más con una demostración breve del producto que queríamos presentarles, y en cualquier momento pueden escribir preguntas en el chat. Capaz que no respondemos todas en el momento justo, pero después al final revisamos todo y las vamos viendo cada una por partes. Así que, si te parece, ya comenzamos. Bueno, eh, hoy venimos ¿Mm? Bueno, me presento. Yo soy Ignacio Tisnés, trabajo en el equipo de desarrollo de Chaos de Tools, y hoy vengo a presentarles esta solución que es el SD Designer para el desarrollo SD con GeneXus. Capaz que a algunos les resulta como un poco una sorpresa que en realidad, si bien vamos a estar hablando mucho de SD, también vamos a estar hablando de web y de cómo estamos trabajando en ambas plataformas y cómo queremos intentar simplificar el trabajo de los desarrolladores en las dos. Sé que muchos de los que están hoy presentes en este webinar no conocen Chaos de Tools, así que me pareció que una buena idea era hacer una breve introducción de qué se trata Chaos de Tools. Chaos de Tools es una suite de herramientas que trabajan junto con GeneXus para apoyar al desarrollador GeneXus con diferentes tareas. Tenemos patrones, también tenemos extensiones, y siempre la idea es apoyar al desarrollador. Principalmente trabajamos en las 5 líneas que aparecen en este slide. La primera es aumentar la productividad de un desarrollador GeneXus. La idea es apoyar al desarrollador para que pueda obtener más resultados en el mismo tiempo. También trabajamos en usar siempre las mejores prácticas de desarrollo. Para esto tenemos dos fuentes. Una es el contacto con muchos proyectos GeneXus que nos dan su input y su experiencia con la herramienta y nos ayudan a estar constantemente aprendiendo de las mejores prácticas, y también un contacto directo con el equipo de desarrollo de GeneXus para poder saber qué es lo que recomiendan en cada caso. Una tercera línea es la seguridad. Nosotros trabajamos para trabajar constantemente sobre este tema, que bueno, es una evolución constante y siempre intentando. Por otro lado, tenemos una línea de trabajo que es el mejorar la experiencia de usuario. La idea con esto es dar herramientas que permitan a un desarrollador GeneXus generar aplicaciones que tengan una buena experiencia de usuario con un costo relativamente bajo, o con un costo mucho más bajo de que si lo tuvieran que hacer manualmente. Y por último tenemos una línea que es la de estar siempre alineados a las últimas tecnologías, tanto sea de GeneXus como de la industria en general. En particular, por ejemplo, en los últimos años trabajamos en adoptar el Responsive Web Design y el Smooth User Experience. Pudimos incorporar todas estas cosas dentro de nuestras herramientas, y gracias a esto también logramos que nuestros usuarios pudieran hacer uso de todo esto de una forma más sencilla y más rápida. Chaos de Tools hoy se está compuesto por estas tres soluciones que vemos acá, como a modo de grandes titulares. Primero tenemos Chaos de Tools, como con sus sabores para web y para smart devices. Dentro de lo que es Chaos de Tools Web tenemos varios patrones que siguen un poco, si se quiere, la línea del patrón WordWiz de GeneXus, pero agregando muchas funcionalidades y muchas
digamos, muchas opciones para que el desarrollador pueda lograr cosas más potentes. Y también tenemos otra herramienta que es el Webpanel Designer, que es algo un poco diferente a los patrones. Es una herramienta que tiene otro mecanismo, otra idea de cómo queremos trabajar, que nos sirve para crear todos aquellos webpanels que no creamos con los patrones. Generalmente son webpanels que no siguen tanto una estructura fija como la que tienen los patrones, sino que es algo más dinámico, más flexible, y de hecho es una herramienta que fue premiada por la innovación dentro de la comunidad GeneXus. Después tenemos lo que vamos a hablar hoy, que es el KDB Tools for Smart Devices. Bueno, justamente es lo que vamos a hablar ahora más tarde, así que no voy a entrar muy en detalle. Por otro lado tenemos el Audit, que eso es un producto que es bastante distinto. En realidad es un producto que no está tan relacionado con los anteriores, así que no voy a hablar nada de esto. Si alguien tiene alguna consulta pueden escribirnos y lo seguimos viendo. Bueno, en lo que ya entrando, digamos, en el que vamos a hablar hoy, lo que queremos contarles es una historia del proceso que hemos seguido, sobre todo en el último año capaz, que también desembocó en esta creación de este producto nuevo, el LCD Designer. Esta historia tiene tres grandes partes. La primera es contarles sobre un desafío que nos encontramos dentro de KDB Tools. Dentro de ese desafío lo analizamos y luego nos planteamos algunos objetivos sobre cómo queríamos trabajarlo, y por último, cuál fue la solución a la que llegamos. Así que, entrando un poco en el desafío, lo que encontramos hace un tiempo ya es que cada vez más tenemos problemas o dificultades para seguir, digamos, el ritmo a los diseños y las acciones que se van desarrollando dentro del mundo web. Por ejemplo, acá tengo un ejemplo que es bien sencillo, ¿no? Es una vista de un contacto en Gmail. Y en realidad el diseño es bastante sencillo. Uno lo ve y no parece ser algo complejo, y a priori uno no pensaría que debería ser algo complicado de desarrollar. Pero la realidad es que muchas veces cuando estamos con este tipo de diseños, nos encontramos que en realidad no es tan sencillo, ¿no? Porque tenemos que estar viendo un montón de delineaciones, colores, tipos de letra, tamaño de letra, cómo se van a estructurar las cosas. O sea, hay diferentes decisiones que hacen que, si bien cuando lo vemos como desde un punto de vista de usuario, decimos esto es muy sencillo, esto lo quiero para mis aplicaciones, después cuando lo queremos incorporar no es tan sencillo. También acá tengo algunos otros ejemplos que van más o menos en la misma línea. Por ejemplo, esto es la lista de productos de Amazon, que de nuevo uno lo ve y no parece que sea nada demasiado loco, pero muchas veces después cuando se quiere sentar a implementarlo no es algo tan sencillo como parece. Estos ejemplos que vimos en realidad son del mundo web, pero también pasan estas mismas cosas en el mundo SD. Acá hay algunas interacciones también de diferentes tipos, que creo que todas nos resultan bastante familiares. No hay nada que sea demasiado novedoso, pero muchas veces cuando nos tenemos que sentar a implementarlas no es tan sencillo como parecería a primera vista. Un tema asociado a todo esto también es el tema de los estándares. Esto es capaz que sea un poco más en SD que en web incluso. Que es que, bueno, cada fabricante o digamos dentro de cada plataforma tenemos diferentes estándares que nos indican cómo es que el fabricante desea que nosotros tengamos o que nosotros diseñemos dentro de esa plataforma. Por ejemplo, los que están en esta diapositiva son algunas capturas del estándar de... ¿vale? Lo que tenemos en esta diapositiva son algunas capturas del estándar de Material Design. Estos estándares en realidad están muy buenos, nos dan mucha información a nosotros como desarrolladores,
pero también tienen un problema, si se quiere, que es que son muy específicos, tienen mucho detalle, y llegar realmente a implementar todo lo que estaba marcado en el estándar puede ser bastante tedioso. Así que bueno, para resumir un poco algunas de las cosas que vimos dentro del escenario actual, algunos problemas que vamos encontrando, es, por ejemplo, desde el punto de vista de un desarrollador individual, tenemos que el desarrollador generalmente tiene el foco en entregar funcionalidad. Muchas veces tiene la exigencia de entregar determinadas cosas y el diseño siempre termina siendo como algo para considerar al final, digamos. Y muchas veces con esto lo que se termina es entregando la funcionalidad con un diseño medio así armado como se pudo en el momento. Y lo que sucede cada vez más es que tener solamente la funcionalidad correcta, digamos, no es suficiente, sino que además tenemos que darle una presentación y un diseño adecuado. Y el desarrollador, por lo general, no tiene una formación en diseño y al no tener una formación en diseño, se le hace también mucho más difícil poder estar, digamos, pensando en cómo debería ser la interacción para tal funcionalidad, por ejemplo. Desde el punto de vista de un proyecto también esto genera problemas de costos en el fondo porque hay que tener a alguien que aprenda, digamos, cómo manejar todos estos temas de diseño, que sepa, digamos, traducir las ideas de diseño a implementaciones concretas en GeneXus de cómo, además, hay que definir cuál es el diseño que vamos a usar para el sistema y una vez que lo tenemos definido, implementarlo, o sea, llevar todo eso a GeneXus y después mantenerlo actualizado. Porque todos sabemos que las tendencias de diseño hoy nos marcan una cosa, pero es un ambiente bastante volátil, entonces no sabemos a futuro qué es lo que puede pasar con esto y eventualmente vamos a tener que estar actualizando el diseño que tenemos para que siga siendo lo que espera el usuario. Así que bueno, para resumir, el desafío que nos estamos planteando es, en primer lugar, poder tener una interfaz de usuario que sea actual y que sea acorde a lo que espera el usuario a partir de sus experiencias en otras aplicaciones. Además, nosotros queremos que esta UIACAL esté disponible tanto en web como en SD, o que además en SD que esté para Android y para iOS, que en web podamos usar las cosas de web responsive, o sea, que queremos poder hacer estas UIs actuales en todos los dispositivos y en todas las plataformas. Y por último queremos mantener el costo bajo para la incorporación de todas estas cosas. Así que bueno, bueno, ese era un poco el desafío que encontramos y ahora quería contarles un poco cuáles son los objetivos que nos planteamos en función de esto. Bueno, el primer objetivo que nos planteamos es trabajar en la línea que siempre trabajamos en KDB Tools, que es en la línea de la abstracción. Nuestra idea siempre es intentar abstraer los detalles de implementación al desarrollador y poder trabajar a un nivel de abstracción más alto que nos permita, entre otras cosas, ser más productivo. Y en esta instancia lo que nos estamos poniendo como objetivo es tener un lenguaje, o sea, una forma de especificar el contenido de nuestras interfaces que sea común para ambas plataformas, para la plataforma SAE y para la plataforma web. Un segundo objetivo es tener la especificación de una interfaz y su diseño separadas. O sea,
por un lado decir qué es lo que quiero ver en una determinada interfaz y por otro lado tener la información de cuál es el diseño que se va a usar. Esto más que nada para poder, por ejemplo, cambiar el diseño sin cambiar el qué, digamos, y tener ahí una cierta flexibilidad. Y por último, queremos que toda la información de diseño que tenemos esté dentro de la KBG Nexus para que podamos personalizarlo y eh, adaptarlo a nuestra aplicación dentro de la propia KB. Así que bueno, voy a pasar ahora a la parte de la solución. Vi que hubo algunos que tuvieron algún problema con el audio, con la transmisión, pero parece que está todo bien. Así que continuamos. Cualquier cosa preguntan y respondemos más adelante. Bueno, como les contaba antes, en Chaos de Tools ya teníamos una herramienta que era el Web Panel Designer para crear web panels de forma general, digamos, tenemos mucha funcionalidad para poder crear web panels bien diversos, o sea, con funcionalidades muy diferentes. Y, digamos, la primera decisión que tomamos fue que lo que queríamos era crear una herramienta que fuera el SD Designer. El SD Designer es un producto que es como, si se quiere, el hermano del Web Panel Designer en el sentido de que sigue la misma lógica, tiene un lenguaje de especificación prácticamente igual y la idea es que evolucionen juntos, digamos, y que puedan ir incorporando juntos las diferentes funcionalidades. Pero bueno, como esto capaz que es más fácil verlo en la práctica que en la teoría, voy a pasar a compartirles ahora mi pantalla para que puedan ver un poco un ejemplo práctico. Está. Me avisan que además vamos a sacar ahora por un tiempo la imagen mía ahí arriba para mejorar el ancho de banda. Bueno, a ver, deberían estar viendo ahora mi pantalla. Así que vamos a minimizar esto. Bien, bueno, nada, voy a esperar un segundo para estar seguro que todos estamos viendo lo mismo. Perfecto. Bueno, ahora tengo abierto GNexus acá. Tengo una KB que es la que vamos a usar para hacer esta pequeña demo. Esta KB tiene eh, algunas transacciones bastante comunes. Por ejemplo, cliente, producto, factura, cosas bastante que creo que ya conocemos bastante todos. Eh, para mostrarles un poco, digamos, cuál es la idea de cómo vamos a trabajar con el SD Designer, tengo acá un video con una aplicación que construimos usando GNexus y Chaos de Tools para que vean un poco un ejemplo concreto de cómo funcionaría esto. Así que esto después se lo podemos enviar para que lo vean. Esto es una aplicación que, como vemos hasta acá, digamos, tiene básicamente un listado de productos y con sus precios y algunas cosas más. Y también tiene una opción para poder ver los clientes que tenemos dados de alta dentro de la aplicación. Eh, para cada uno de estos clientes se muestra una foto, un título, una pequeña descripción. Y lo que le quería mostrar, así como en primera instancia, para hacer como un ejemplo bastante rápido, era cómo haríamos una interfaz de este tipo. O sea, una lista de clientes en este caso con esta idea, digamos. Así que bueno, para hacer esto, nuestra propuesta de Chaos de Tools es, antes que nada, partir
por el lugar que nos resulta capaz que más intuitivo, que es la propia transacción de clientes, que es justamente lo que tengo abierto acá, ¿no? Entonces, ¿cómo haría yo para crear esta lista de clientes con KBase Tools? Para hacer eso, dentro del designer agregamos una funcionalidad que es lo que estamos viendo acá, que nos permite crear rápidamente algunos paneles comunes a partir de una transacción. En particular voy a elegir que quiero crear un SD panel de tipo lista, digamos, para la transacción de clientes. Cuando selecciono esa opción, ahora el designer sabe, digamos, que lo que yo quiero es crear una lista de clientes. El siguiente paso, digamos, es indicarle a la herramienta cómo es que queremos ver esos clientes. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener la opción de decir, bueno, quiero usar una grilla estándar, digamos, nada demasiado raro o algo que yo después quiero manejar manualmente, digamos. O si no, tenemos un montón de opciones acá que básicamente son diseños que están prearmados en esta parte de los Dynamics Layouts, que hay diferentes diseños para diferentes propósitos. Por ejemplo, voy a ingresar a uno nomás. Esto sería como una posibilidad de decir, bueno, quiero ver una lista de precios con este formato, por ejemplo. Pero hay otros, ¿no? Yo podría, por ejemplo, elegir algo más parecido a esto, que es más acorde a lo que nosotros queremos. Esto, de hecho, está bastante alineado al estándar de Material Design de Google. Y bueno, una vez que seleccioné con qué diseño quiero ver mi grilla, ahora la herramienta me pregunta, bueno, ¿queremos ver atributos o variables? Esto es una decisión menor del armado de este web panel. Voy a elegir atributos, pero podría haber elegido lo otro, no hay problema. Bueno, acá, terminando esta primera parte, digamos, de creación del panel, llego a este resultado, que es un panel como en borrador, si se quiere, que esto en el fondo es un SD panel de GNexus. O sea, si se fijan acá en la parte inferior, todas las partes que vemos acá de layout, reglas, eventos, condiciones, son todas las partes comunes en un SD panel. Y lo que aparece a la izquierda es la parte del designer, que es lo que agrega KBase Tools para poder especificar el contenido de la interfaz. Cuando ejecutamos la acción, se inicializó toda esta parte del designer con una estructura, digamos, ya prearmada para mostrar la lista de clientes, pero yo esta estructura la puedo modificar. Por ejemplo, puedo decir que no quiero mostrar determinados filtros y no hay problema. Si ahora vemos, estoy levantando de vuelta el ejemplo que teníamos, que era, por ejemplo, acá teníamos la lista, y para cada ítem de la lista estábamos viendo una foto, un título y una descripción, que son estos tres ítems que se ven acá. Son justamente los que aparecen en la grilla. En realidad aparece un identificador, que en este caso está invisible, pero después tenemos la foto, que es la foto del cliente, el título, que para el título se usa el nombre del cliente, y la descripción, que en este caso es un atributo que se llama Customer Search Result. En realidad, si vemos, digamos, la especificación que tenemos para el SD panel y el resultado al que queremos llegar, nos falta solo un detalle, que es esta acción que está abajo, que es la acción para agregar un cliente nuevo. Para hacer eso, en realidad tenemos la ventaja de que acá estamos dentro de Panel Designer. Y el SD Panel Designer tiene, además de lo que ya vimos, un montón de componentes que pueden agregarse a la interacción. En particular, yo podría, por ejemplo, decir voy a agregar un nuevo Actions, porque lo que quiero hacer es agregar acciones dentro de este SD panel. Y dentro del nuevo Actions, podría decir, bueno, voy a agregar una nueva acción. A esto voy a llamarla New Customer, por decir algo. Y voy a decir que el caption simplemente va a ser un signo de más. Dentro de la definición de una acción, yo tengo la posibilidad de decir cuál es el nivel de prioridad que tiene esa acción y
En este caso voy a decir que es la acción más prioritaria, digamos, del panel, y con eso lo que estoy diciendo es que, por ejemplo, en la plataforma Android, la acción más prioritaria tiene esta visualización, así que la vamos a estar viendo en esa ubicación. Nada, si yo ahora salgo este CD panel, acá la herramienta ya está generando toda la parte del layout, o sea, tenemos toda esa parte está resuelta. La idea, nuestro objetivo es que tenga que entrar acá a modificar nada. Y además también se genera bastante código en la parte de los eventos para implementar algunas funcionalidades comunes. Bueno, ¿qué pasaría si yo quisiera hacer algo parecido a esto pero para web? O sea, si yo quisiera hacer una visualización de mis clientes pero dentro de la plataforma web. Si yo quisiera hacer eso, en realidad la idea es seguir los mismos pasos. Tengo que ir, al igual que antes, tenemos que ir a la transacción de clientes. Después, como hicimos recién, tenemos estas opciones para crear rápidamente algunos paneles comunes. En este caso, elegir crear una lista, pero como un web panel, no como un SD panel, porque lo quiero para web. De nuevo, en este caso me muestra, bueno, las diferentes opciones que tengo para crear esto. Quiero usar una grilla estándar, quiero usar una freestyle o quiero usar algún diseño prearmado. Voy a elegir uno de estos diseños que ya tenemos prontos. De nuevo voy a decir que lo quiero hacer con atributos. Y acá tengo la especificación del web panel. Voy a borrar de nuevo algunos filtros y digamos, por ejemplo, esta es la especificación que teníamos recién para la pantalla, para la interfaz del listado de clientes para SD, ¿no? Si vemos la especificación para ambos casos, vemos que es prácticamente igual. O sea, tiene algunas diferencias, pero son muy sutiles y para algunos detalles bien concretos. Bueno, yo podría, por ejemplo, ya ejecutar este panel. Mientras que estoy subiendo, les muestro que acá está la parte del webform, del web panel que acabo de generar. Acá también, así como lo vimos recién en SD, la herramienta está generando todo el form para el panel. Y eso ya está quedando pronto. Y de nuevo, como teníamos en SD, acá también se está generando un montón de código que resuelve cosas comunes del desarrollo de web panels. Generalmente es código que es muy repetido y que no tiene mucho valor estarlo haciendo cada vez. Y este es básicamente el resultado, o sea, logramos crear un listado en este de clientes con un diseño que ya teníamos prearmado y de una forma bien rápida. Bueno, esto además, por ejemplo, en el caso de web, está hablando todas las cosas de web responsive. Entonces, si minimizamos, si llevamos esta pantalla y la llevamos a un tamaño menor, lo que sería acorde al tamaño de un teléfono celular, por ejemplo, la interfaz se adapta. Bueno, vamos a volver por un segundo a la parte de la presentación. Hubo una cosa que yo comenté varias veces, que la mostré en algunos momentos y que probablemente muchos no conozcan, que son estos Dynamic Layouts. Esto en realidad es un concepto que estamos agregando en K2B Tools que tiene dos objetivos. El primero es flexibilizar el diseño y dar más opciones para que podamos definir el diseño que queremos para nuestras interfaces. Y por otro lado queremos usar esto para poder separar más el diseño de una interfaz de la especificación de la interfaz. Como ven, las especificaciones que tenemos dentro del designer la acción muy alto y simplemente nos dicen qué es lo que tiene ese panel, y la idea es que el diseño esté aislado en estos objetos. La idea básica de esto es
que dentro de Dynamic Layout tenemos una descripción abstracta de un determinado diseño y ese diseño se puede instanciar en diferentes contextos. Entonces, en este caso yo podría tener un diseño que en sí mismo no es nada, pero que cuando lo aplico, por ejemplo, a clientes, toma la información de los clientes, cuando lo aplico a productos, toma la información de productos. Los Dynamic Layouts son objetos nuevos en GeneXus. Una vez que se instala la extensión del SD Designer, aparecen tanto los Dynamic Layouts para web como para SD. Y como todo objeto GeneXus, se pueden crear nuevos, se pueden modificar o eventualmente se pueden eliminar de la KB. Desde el equipo de Chaos Tools estamos trabajando en ver cuáles son algunos de estos diseños comunes que queremos tener frecuentemente en nuestras aplicaciones para ya tener un catálogo inicial y que quien arranca con el SD Designer pueda tomarlos como punto de partida para el diseño de sus aplicaciones. Esto inicial probablemente para muchos casos quizás ya es suficiente, pero de nuevo, como son objetos adentro de GeneXus, si se quiere se puede agregar objetos nuevos, se pueden eliminar los que están en el catálogo o se puede, por ejemplo, crear una copia de algo del catálogo y hacerle modificaciones. Todas esas cosas se pueden hacer sin problema. Así que ahora que ya pudimos ver como algunos de los conceptos básicos de la herramienta, voy a presentarles un poco algún detalle más para que puedan ver un poco más la potencia que tenemos. Bueno, antes que nada estoy volviendo a GeneXus. Mi idea ahora es mostrarles rápidamente cómo es que se crearía uno de estos objetos, cómo se crearía uno de estos Dynamic Layouts. Para esto voy a mostrarles cómo crearía un Dynamic Layout para SD. Dentro del diálogo de New Object, que es lo que tenemos acá, aparece una opción, como les decía, para crear el layout para SD. Una vez que confirmo, bueno, quiero crear un objeto de estos, se me presenta el objeto en borrador, ¿no? Y un Dynamic Layout lo que tiene son dos partes bien dadas. La primera es una parte que tiene metadatos. La idea de esta parte es que describamos cuáles son los componentes de diseño. Y después vamos a tener una parte donde vamos a estar especificando cómo es que interactúan esos componentes. Entonces, por ejemplo, yo podría decir que acá voy a hacer un Dynamic Layout que como componentes va a tener, vamos a decir, dos variables. ¿Ok? Tengo que ingresarle un título, así que voy a ponerle title nomás. Y salvo el Dynamic Layout y ya quedó registrada la parte de metadatos. Yo esto después podría seguirlo modificando, ¿no? Así que bueno. Ahora tendríamos que ver cómo es que interactúan esos componentes, ¿no? Para eso podemos pasar a la parte de layout, que esto es el mismo editor que tenemos en GeneXus para editar el layout de un SD panel. Y acá yo podría decir, por ejemplo, que las variables se ven de tal forma, que se ubican en tal lugar. Yo puedo modificar cualquiera de las clases, de cualquiera de las propiedades que tenemos para las variables, lo podría hacer. O incluso, por ejemplo, yo podría agregar cualquiera de los controles que tenemos dentro de GeneXus. Podría usar todo eso dentro de este editor. Una vez que defino, bueno, este va a ser el diseño, también podría pasar a la parte de eventos y decir, además de decir cuál es el diseño en un sentido como más gráfico, puedo agregar algunas pistas de cómo debería ser el tratamiento de esto. Vamos a ver un poco de esto más adelante. Pero bueno, para seguir viendo algún ejemplo un poquito más complejo. Teníamos nuestra lista de clientes, que esto es lo que estábamos viendo hoy, que podíamos buscar, podíamos crear nuevos. Y lo que vamos a hacer ahora es ingresar a la vista de un cliente particular.
Cuando en esta limpieza a esta lista, tenemos que en el detalle del cliente tenemos como dos secciones bien claras. Una es una vista general que tiene atributos del cliente y alguna con un diseño particular. En particular lo que vemos es la foto del cliente, su nombre abajo, una barra de acciones acá arriba a la derecha, y después hacia abajo aparece una lista de atributos que podríamos decir que son como atributos secundarios de ese cliente que también forman parte de su definición. Además de esta parte, de esta sección general, tenemos un segundo tab, que es lo que vemos acá arriba, que es un tab de facturas. En este tab de facturas, lo que tenemos es una lista con las últimas facturas de este cliente. Así que bueno, no les voy a mostrar ahora, para ahorrar tiempo, cómo construiríamos todo eso, sino que les voy a mostrar la especificación completa de este panel. Como les mostraba antes, ¿no? En la definición tenemos como un reflejo de la estructura que veíamos recién. En primer lugar tenemos dos tabs, el primero que es el general y el segundo el de facturas. Si vamos al detalle de cuál es el contenido de este primer tab, vamos a refrescar un poco cómo era esto en la aplicación. Tenemos una sección que tiene por un lado un título y una foto, que en el fondo es foto y este título que vemos dentro de la aplicación. Después tenemos una región que tiene atributos secundarios, que son todos los que aparecen acá hacia abajo. Y por último tenemos una barra de acciones. En esta barra de acciones vemos la acción, por ejemplo, para enviar un correo electrónico o para marcar como favorito. Si pasamos a la parte de las facturas, que es lo que estaba en el segundo tab, digamos, también vamos a estar viendo un diseño que también está basado en nuestros Dynamic Layouts. En este caso tenemos un diseño que lo que hace es tener una foto, un título, un contenido y una fecha. Que en el fondo esta es la foto que vemos acá, que es la foto del cliente. Tenemos un título que es una descripción resumida bien de la factura. El contenido que tiene un poco más de información sobre la factura. Y también la fecha, que en este caso la fecha no estamos mostrando, digamos, 25 de noviembre, sino que estamos mostrando now, o sea, hoy, ahora. Por último, también hay una parte de acciones que en el fondo es esta parte de marcar como pago. Bueno, ahora quiero volver al tema por ejemplo, de la fecha. Esto es algo que es bastante frecuente, ¿no? O sea, muchas veces tenemos datos y queremos mostrarlo de una forma más amigable para nuestro usuario. No queremos hacer esto justamente, no queremos decirle 25 de noviembre, sino que queremos decir hace 5 minutos o hace 1 hora. Esto es algo que también lo podemos incorporar como conocimiento dentro de estos objetos de layout. Por ejemplo, voy a ingresar ahora al objeto, al Dynamic Layout, que define la interacción que estábamos viendo recién en todo el tema de la factura. Este layout tiene una foto, un título, un contenido, una fecha y una barra de acciones, que es que este contenido es justamente lo que estamos viendo acá, ¿no? La foto, el título, el contenido acá abajo, la fecha arriba a la derecha y la barra de acción. Si pasamos a la parte de diseño, está bien, ahí está la definición de cómo es que se tiene que mostrar gráficamente, digamos. Y si voy ahora a la parte de eventos, hay una línea que es interesante, que es esta última línea que aparece acá. Voy a resaltarla ahora. Acá lo que tenemos es una opción que dice, bueno, esto es el lugar donde vamos a transformar una fecha de un valor absoluto, o sea, un 25 de noviembre, a algo que sea amigable para el usuario final. Y la idea es, estamos invocando a un procedimiento con UDP, le estamos diciendo tomar el valor
de la fecha que se usa dentro de este layout y calcula el string amigable para, para el usuario. Si vuelvo ahora a lo que era la definición de nuestro panel, ¿no? O sea, lo que estábamos viendo hoy de la lista de facturas, y voy ahora para la parte de los eventos. A ver, ahí está para todos, creo. Si vamos al evento load de la grilla de facturas, vemos que se agregó una línea muy parecida a la que acabamos de ver. Solo que cambiaron algunas cosas. En particular, donde antes decía variable date, o sea, una cosa abstracta, digamos, no, no tenía ningún valor concreto, ya podemos decir que esto es la ya podemos decir que esto es la fecha que está en la propia factura, digamos. Ok. Bueno, algunas, algunas ideas que nos parecen importantes resaltar. En primer lugar, a ver, voy a editar mi cámara. En primer lugar, incorporamos estos Dynamic Layouts, los incorporamos tanto para web como para SD. En web podemos usar todo lo que nos da el Responsive Design para poder diseñar interacciones para diferentes dispositivos con diferentes diseños. En SD también podemos usar todo lo que nos da el editor de GNexus para definir la interacción tanto para iOS como para Android o para lo que sea que esté soportado por GNexus en realidad, en cualquiera de sus tamaños. Algo que pasamos un poco rápido quizás, no nos detuvimos mucho para verlo, pero que si quieren podemos entrar en detalle ahora más adelante, es que bueno, si se fijan siempre que hablamos de decir, por ejemplo, vamos a hacer una lista de clientes, simplemente decíamos que usar esta transacción y que usar este diseño, y la herramienta un poco se ocupaba de inferir cuál era el dato que iba para cada uno de los lugares. Todo esto se hace a partir de una inferencia que tenemos definida para agilizar el trabajo en ese sentido. Por otro lado, algo que no vimos es que si bien ahora lo hicimos para transacciones, también lo podríamos hacer, por ejemplo, usando un data provider como fuente de datos o un SDT como fuente de datos. Esto es bastante interesante, sobre todo cuando tenemos algunas situaciones en las que en realidad nuestros datos no vienen desde una transacción, sino que tienen alguna otra fuente desde donde lo podemos obtener. Como veíamos también, así como podemos el Dynamic Layout para reutilizar diseño en diferentes lugares, también lo podemos usar para reutilizar código, y hay ahí una correspondencia entre lo que desarrollamos en el layout y después lo que se ve en la aplicación final. Y una feature que nos parece muy interesante para este producto es algo que agregamos ya para la primera beta, ya está disponible, que es la extracción de layouts. La idea con esta extracción de layouts es partir de ejemplos concretos, generar dynamic layouts que tengan la información del diseño que había detrás de ese ejemplo concreto y después poder utilizarlo. Esto nos parece que es bastante interesante en dos sentidos. Uno es para aplicaciones que ya estén en desarrollo, para poder aprovechar el conocimiento que ya se tiene de diseño dentro de la aplicación, y además es una muy buena herramienta para crear layouts nuevos. De hecho, hoy por hoy en Chaos Tools, cuando trabajamos en crear un layout nuevo, no trabajamos directamente en el editor de layouts como lo que estuvimos viendo hoy, sino que lo que hacemos es construir un ejemplo concreto de qué es lo que queremos, y cuando terminamos ejecutamos este wizard que extrae el layout. La idea con esto es eso, o sea, podemos partir, por ejemplo, en este caso de un caso, por ejemplo, de clientes, extraer el diseño y después aplicarlo, por ejemplo, a productos. Algo que
no tiene nada que ver. Y en realidad, más allá de esto, tenemos muchas otras funcionalidades que no podemos presentarlas todas claramente. En realidad, también tenemos muchas cosas que están asociadas al hecho de estar usando el designer y aprovechar las cosas que, por ejemplo, que ya hemos desarrollado para web y que queremos ahora también usar en SD. Pero para poner algunos beneficios importantes que creemos que hay al usar estas herramientas, primero, fácilmente podemos incorporar buenos diseños, sobre todo porque tenemos ya un catálogo inicial que nos da como un puntapié inicial en esta carrera de mejorar el diseño de nuestras aplicaciones. Además, podemos trabajar en un nivel de abstracción alto. Como vieron, la descripción de nuestras interfaces sigue siendo bastante abstracta y no estamos en detalles. O sea, al momento de estar desarrollando, no estamos constantemente pensando en cuál es el diseño que estamos aplicando. Además, vamos a poder actualizar fácilmente el diseño de nuestra aplicación, sobre todo porque vamos a poder actualizar directamente los Dynamic Layouts y luego con eso actualizar los paneles que fueron generados a partir de ahí. Y por último tenemos una ventaja que es que, bueno, al estar trabajando dentro del designer, un montón de cosas que ya el designer implementa, un montón de código que ya se genera automáticamente, ya queda disponible y no hay que estar programando a mano muchas de estas cosas. Como me imagino que casi todos saben, este producto ahora está en un proceso de beta. Ya lo iniciamos hace cerca de un mes, creo, no, cerca de 2 meses casi. Estamos teniendo unos cuantos participantes. Bien. Y que estamos recibiendo ya bastante feedback y muy buen feedback que nos aporta mucho a continuar con temas de las necesidades de todos. Eh, Esta beta está abierta para toda la comunidad Genexus y bueno, ustedes pueden inscribirse sin ningún problema. Para quienes estén trabajando con la beta, al momento de terminar la beta, vamos a tener para que puedan continuar trabajando con la herramienta. Y bueno, todos aquellos que estén interesados en inscribirse, los invito a escribir a esta dirección que aparece acá, info@k2detools.com y, eh, y ahí pueden inscribirse a la beta, les enviamos toda la información que corresponde. Y bueno, este era un poco con lo que queríamos cerrar. Estamos en el proceso de beta, queremos seguir trabajando en esto y nos gustaría tener el aporte de todos ustedes para poder seguir avanzando y mejorando y llevando este producto a lo que todos los desarrolladores de Genexus precisamos. Bueno, me imagino que ahora pasamos a la parte de preguntas, así que ya vi que hay unas cuantas ahí, pero vamos a irlas viendo. Perfecto. A ver, voy a ir un poquito hacia arriba para poder ver las preguntas anteriores. Bueno, creo que la primera que está sin responder es una pregunta de Esteban, que pregunta a partir de qué versión se encuentran los Dynamic Layouts para el, para el Web Panel Designer. Entiendo cuál es la pregunta. Hoy en la beta que liberamos, en la primera versión de la beta, estamos incluyendo solo la parte de CD, liberando la parte de web para que puedan probar las dos partes, pero por ahora está solo la parte de CD. Ya está, bueno, como vieron ahora, ya está bastante avanzada la parte web y yo estimo que en poco tiempo ya vamos a poder liberar eso. No sé, Esteban, no sé si
Si eso queda... A ver, bueno, Esteban, cualquier cosa, puedes enviarnos la pregunta de nuevo y seguimos viendo. Eh, la siguiente pregunta que tenemos acá es si es necesario tener Chaos de Tools el pattern para tener el SD Designer. Eh, para inscribirse a la beta no es necesario, pueden bajarse la beta sin problemas. Si tienen Chaos de Tools, ahí va a ser necesario eh, que tengan la última versión instalada, eso sí. Después, bueno, ya veo que hay varias personas que preguntan sobre la beta, de cómo pueden inscribirse. Lo mejor es que envíen el correo a info@chaosdetools, como aparece ahí. Sobre el tema costos y licencias, lo mejor también es que envíen a esa dirección. A ver, veo la pregunta de José Luis, de si va a salir la versión beta que usamos para esta presentación. Estimo que el tema de fondo es lo mismo que veíamos antes de la parte web. Sí, en breve vamos a estar liberando eso también. Sobre las versiones de GeneXus, sí creo que hoy nos estamos enfocando en los últimos upgrades de la Evolution 3. Es en poco tiempo también liberar la versión para el asalto. La pregunta de Danilo, esta pregunta es bastante interesante. Me gustaría poder responder acorde a lo que preguntan. Te pido, Danilo, ya tenés mi correo, así que te pido que me envíes un correo y te contamos más en detalle todo esto. Después hay una pregunta de Esteban. Disculpen si me pasa alguna pregunta, pero en el chat capaz que hay alguna que no la estoy viendo. Esteban pregunta si vamos a tener algo parecido al caos de menú. En realidad tenemos, tenemos algunas cosas en ese sentido, sobre todo parecido a lo que tenemos en web, pero trabajando también con este tema de los dynamic layouts. Si te parece, te pido que me escribas y te puedo mandar algún detalle más, pero me parece que no aporta mucho. Está. Bueno, me avisan que estamos un poco ya sobre la hora, así que les agradecemos a todos por la participación y cualquier cosa pueden escribirnos al correo y podemos seguirla por ahí. Bueno, gracias a todos. Hasta luego.